Hola a todos. ¿Dónde está el Bill? Voy a traer a su hija al colegio. Ah, Ella sale a la 1, entonces tienen que ir por ella y después él viene a clase unos minutos después. ok. ¿Qué es el Halel? Abner? ¿Anda? ¿Qué es el Halel? Es el canto de alabanza. Sí, pero en las escrituras, ¿dónde está el Halel? En el Salmo 113 al 115. Muy bueno. Este es el Halel. Los salmos son canciones, ¿verdad? Sí. Y estos salmos son canciones de alabanza. Mira, aquí va. Por favor. No puede ver mi PowerPoint. No, ni a usted tampoco. You disappeared. I know, I disappeared and so did my PowerPoint. I want to get that PowerPoint down there to Guatemala. Sí, nosotros también. Tenga paciencia conmigo, por favor. Está bien. Espera más. Ahora. Sí. Okay. Now, estos sitios en la televisión aquí hay de la Mishnah. La Mishnah es las tradiciones de los fariseos, recuerde, de 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. La Mishnah. Muy bien, pregunta para un examen. ¿Qué es la Mishnah? La cena del Señor tiene elementos de las tres clases de comidas en el antiguo. Tiene elementos de comidas de pactos, porque tenemos un pacto con Cristo. Y también la cena tiene elementos de comidas sacrificiales en el antiguo, porque Cristo es nuestro sacrificio. Y también la cena tiene elementos de la comida de Pascua, más elementos de la comida de Pascua, ciertamente, pero elementos de los otros también. Era durante una Pascua, cuando Jesucristo establecido la cena del Señor. Momento. Esta fotografía, it's a painting. How do you say painting? Es una pintura. Es una pintura de las paredes de los catacumbos en Roma. Es un grupo de cristianos quienes están participando en la cena del Señor. Los ancianos cristianos. Dan, Yes. I meant to ask you, did you ever put the new PowerPoint presentation in there, or are you still using the old one? You know what? I probably am still using the old one. Let me go back and find this one here real quick. If you don't mind waiting for me. No, not at all. Let's see what I did with it here.
I know I've got it in your email. There's my inbox. And there's, let's find high and by. That's the ministry structure. I got another high and by right there. Ah. No. Okay, here we go. Gracias, Byron. Pues no. Okay. Viendo al Guatemala. Todavía no. Ahora sí. Oh. Lo siento. Sí. Otra vez. No. No otra vez. Existe. Oh, por favor. ¿Qué pasó? ¿Sí está? Acaba de Se estar. fue otra vez. En inglés. Está. Sí. You had it up just a second ago. I know. Oh. I saw it and then I messed it up. Oh. But let's see if we can get it back. Sometimes if you hold your mouth just right. Up. Espera. There Ah. it is. There's la cena del Señor. Comida del pacto, comida sacrificial, comida de la Pascua. Ok. Buscan sus Biblias a Lucas 22. Esta es la historia en el Evangelio de Lucas de la institución de la Cena del Señor. Podemos leer concerniente la institución en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y en Lucas 22, la historia es poquito diferente a la historia en Mateo. ¿Por qué? La cámara de Lucas comenzó más temprano del cámara de Mateo en el servicio de la Pascua. En esta, Cuando dices cámara, ¿a qué te refieres? well, es como una película, como un video. Ok, la cámara, sí, la cámara. La cámara, sí. Cámara. It's like we're making a video and we start the video a little earlier than somebody else does. Okay, yeah, just accents on the first syllable. Cámara. Okay. Ajá. Lucas empezó su cámara, su grabación, un tiempo antes. Ajá. De los otros dos evangelios. Lea esta escritura para nosotros, por favor, hermano Esdras. 22, 7 al 8 dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ok, mira, el día cuando es necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿qué día era? ¿Qué día específicamente? Día 14 del mes de Abib. Sí, el 14 del mes de Abib, claro. Y él dice en versículo 8, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. So, la comida
entre de Jesús y sus discípulos en esta noche es una comida de Pascua, ¿verdad? Sí. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. So, ¿quiénes son presentes alrededor de esta mesa? ¿Quiénes están presentes? Los apóstoles y Jesús solamente, ¿verdad? Sí. Ok, la mesa en el tiempo de Jesús no era muy alto. It's about like this, it's about 10 inches off the ground. We can't see you. Oh, okay. It was very, Sí, es como, very low como table. era una mesa así, como de 10 pulgadas, dice, más o menos. Unos Okay. 20, And 22 centímetros. the various people actually were lying on the floor around the table. Y las personas lo que hacían es se acostaban alrededor de la mesa. They usually had pillows on the ground or mats on the ground to lie on the floor. Almohadas o algún tipo de alfombra o algo para acostarse encima de esas cosas. They would rest one elbow on the floor while using their other hand to eat with. Entonces ellos se recostaban sobre un codo y usaban la otra mano para servirse y comer. Now, en la escritura, antes de esto, en versículo 8, dice Jesús, prepararnos la Pascua. Necesitan un cuarto para la reunión, una mesa, unos tazas de vino, necesitan un cordero, necesitan cocinar el cordero. Hay muchas preparaciones para la fiesta de la Pascua en este día. Y en versículo 14, cuando era la hora, es después de los apóstoles hicieron las preparaciones para la comida. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. La comida era una Pascua, ciertamente, ¿verdad? La Escritura dice, es la Pascua antes que perezca. So, en esta noche, en Lucas 22, los apóstoles y Jesucristo comieron la Pascua de los judíos, con cordero, pan sin levadura, pan de aflicción y las copas de vino, como dice las tradiciones de los fariseos. Y en versículo 16, él dice, porque os digno que no la comeréis, se cumpla en el reino de Dios. Now, esta comida era una anticipación de una comida grande en el reino de Dios. Yo pienso que el reino de Dios aquí no está la iglesia, pero es el reino de Dios después de muerta en el cielo. Jesús dijo muchas parábolas y historias en Lucas concerniente comidas. Por ejemplo, es en capítulo 14 la historia de la gran fiesta en el reino de Dios. Mira Lucas capítulo 14. Lucas 14. Y versículo 15, por favor. Parábola de
parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Si a la persona aquí entendió que el reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios es después de esta vida, en el cielo. ¿Sí? Es un gran, a great banquet, un gran banquete. Comparé a Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, pienso que es versículo 11, Señor Francisco, por favor. Mateo 8, 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El gran banquete tiene Abraham, Isaac, Jacob y todos los padres del antiguo y todos los cristianos y todos los otros gente de Dios de todos los siglos en un gran cena en el reino de Dios, es en el cielo. Ok, so pienso en mi mente estudiando los evangelios y el teologio concerniente comidas, que en versículo 16 aquí Jesucristo está hablando concerniente el gran cena en el cielo. Now, recuerde la historia en Lucas 16 concerniente el rico y Lázaro. ¿Recuerden esta historia? El rico y Lázaro. Sí. ¿Sí? Now, recuerde que en Lucas 16, versículo 19, la Biblia dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. So, cada día era un banquete para el rico. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él quería unos comida de la mesa del rico, pero el rico no dio comida a Lázaro en su vida. ¿Ok? Pero cuando los dos se murió, ¿qué pasó? Lee para nosotros en versículo 22 y después, por favor, señor Esdras. 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Okay. Now, subrayen el frase en versículo 22. Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Este es una descripción de la posición de Lázaro alrededor de la mesa en la gran banquete. You help me here, Byron. When a person is lying on the floor on their elbow, Cuando una persona está acostada en el suelo, recostado sobre su codo, ¿verdad? Recostado sobre un brazo,
they're lying in one direction. Están recostados en una dirección. The person next to them lies in the opposite direction, so their heads are together. La persona que está a la par de esta persona se acuesta en la dirección opuesta para que las dos cabezas estén a la par. And when one person is right next to another person, that is called en el seno de el otro. Y cuando una persona está recostada y está a la par de otra persona, se dice está en el seno de la otra persona. So, Juan estaba en el seno de Jesús en la mesa de la Pascua, en el Evangelio de San Juan. Y aquí en esta historia de Lázaro, Lázaro está al seno de Abraham, alrededor de la mesa en la gran banquete. ¿Sí? En su vida, Lázaro no tiene un lugar alrededor de la mesa del rico. Lázaro no estaba permitido a sentir cerca de la mesa. Pero después de su muerto, Lázaro es en el seno de Abraham, en el gran banquete, con Abraham, Isaac y los otros en el reino de Dios. ¿Sí? So, estos son unos de las razones por que yo pienso que en este pasaje, en la televisión, Lucas 22, versículo 16, Jesucristo es hablando concerniente el gran banquete después de la vida en el reino de Dios. So, la Pascua, la cena del Señor, hay comidas en anticipación del gran banquete en el reino de Dios. ¿Ok? So, otra vez en Lucas 22, en versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Now, sí, la bendición sobre de la copa, or la bendición sobre de la vino, was blessed be thou, O Lord our God. Era bendito seas tú, oh Dios, oh King nuestro of the Dios, earth, Señor nuestro, Rey de la tierra, who gives us the fruit of the vine. que nos da el fruto de la vida. So, dio gracias, la bendición sobre de la taza o de la copa, y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. So, mira el frase, hasta que el reino de Dios venga. Yo no pienso que Jesucristo estaba hablando concerniente la iglesia en este pasaje, pero el reino en la futura, la gran banquete, ¿sí? Cuando Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos de todos los siglos se reúnen alrededor de la gran mesa en el reino de Dios. Now, esta copa, en mi opinión, en versículo 18, es el tercero copa de la Pascua. En mi opinión, en Lucas 22, versículo 18, este es el tercero copa de la Pascua. ¿Cuántas copas tenían la gente en la Pascua? 4. Pienso que esta copa es el tercero en versículo 18. ¿Cuántas más copas? Esto, una más copa. ¿Cuántos más hay? Una más. Ok, en versículo 19, y tomó Entonces, el pan y dio gracias. Now recuerde la bendición sobre del pan. Blessed be thou, O Lord our God, King of the earth. bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey de la tierra.
who brings forth bread from the earth. que trae pan de la tierra. Este es la bendición, la gracia sobre el pan. Recuerde que una bendición es el mismo, es un gracias. Blessing is the same as giving thanks. La bendición es igual a dar gracias. So, y lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Now, en sus manos, Jesucristo tenía el pan de aflicción de Deuteronomio 16, versículo 3. El pan de sufrimiento. Y él dice a sus apóstoles, este pan es mi cuerpo. ¿Sí? So, la aflicción, el sufrimiento, no es nomás la aflicción o el sufrimiento de la gente de Israel, pero es un memorial de este tiempo y después para los sufrimientos o el sufrimiento de Jesús, nuestro Salvador. Este significado es nueva, no es parte de la Pascua, es una cosa nueva aquí, instituido por Jesús. Do I need to correct anything I said there? Did I say it right? No, you said it okay. Okay. ¿Entendí? So, he says, esto es mi cuerpo. Pero en su Biblia escribe Deuteronomio 16, versículo 3, porque este es el pasaje en el Antiguo donde dice el pan de aflicción. Es muy importante, muy importante. Pan sin levadura, pan de la Pascua, era pan de aflicción. So, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. So, en la futura, después de esta noche, cuando los discípulos de Cristo comen el pan, recordaban el cuerpo de Jesús y el sufrimiento de Jesús en la cruz. Now, él dice en versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Well, recuerde, teníamos una copa en versículo 17, porque ahora tenemos otra copa en versículo 20. ¿Es necesario tener dos copas diferentes en la cena del Señor? No. Este es porque en versículo 17 y 18 es el tercero copa de la Pascua. Dios o Cristo no da significado a esta copa para cristianos. Pero después del pan, en versículo 20, cuando él tomó la copa cuarta, él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. So, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es un memorial de el sangre de Cristo, el sangre del pacto, el sangre que Dios tiene y nosotros tenemos, el sangre del pacto como en Éxodo 24 cuando Moisés ponía el sangre en el altar y otro sangre en el pueblo y dice, este es el sangre del pacto entre de Dios y ustedes.
Jesucristo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. So, en el antiguo, en Éxodo y Deuteronomio, no hay mención de las copas y no hay significado de las copas. Pero en el nuevo, este es algo nuevo de Cristo solamente. El pan es su cuerpo, la copa es su sangre. Okay. Now, so yo pienso que esta copa es el cuarto, o la cuarta copa. Versículo 26 es de Mateo. Así, la historia en Lucas comencía con el tercero copa. Pero en Mateo 26, versículo 26, la historia en Mateo comencía con el pan, después del tercero copa. So, la historia comienza en diferentes lugares en Lucas y Mateo durante la fiesta de la Pascua. So, en Mateo 26, versículo 26, el Evangelio dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Es poquito diferente en las palabras aquí. Comparé el Evangelio de Lucas en, let's see here, no, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias. ¿Sí? Lucas dice dio gracias, pero Mateo dice y bendijo. So, bendijo es la misma cosa, es dio gracias, ¿entiende? Sí. Ok, y lo partió. Now, ¿por qué lo partió? Porque es necesario partió a pasar a los partes a los varios discípulos. Unas personas dicen que partimos el pan porque el cuerpo de Cristo estaba partido. No es correcto, porque en Éxodo capítulo 12, versículo 46, la Biblia dice, don't break any bones. No hay que quebrar los huesos. And remember en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 36, it says the scripture was fulfilled which said no bones would be broken. Fue cumplida que dice que los huesos no iban a ser quebrados, ¿recuerdan? So the body of Christ was not broken. Entonces el cuerpo de Cristo no fue quebrado. And this is not why the bread was broken. Y no es por esa razón que se quiebra el pan. Now, this misunderstanding comes from 1 Corinthians chapter 11. Este malentendido viene de 1 Corintios capítulo 11. In verse 24, En el versículo 24, in the Spanish version, 11:24 en la Reina Valera, porque el versión de Reina Valera es de you explain this. It's from a later Greek text called the Textus Receptus. es de un texto tardío, más tarde, el texto receptus. The Textus Receptus Greek text was based on manuscripts from the 10th through the 16th century. El texto receptus fue basado en textos griegos del 10º hasta el
tercero siglos. Okay, y el texto moderna es basado en 5,000 manuscritos del primer siglo al 16 siglo. So, ahora, hoy, tenemos un muy más mejor texto griego que en el tiempo de Reina Valera o in the time of King James. O en el tiempo del rey Santiago, o rey Jacobo. Okay, so in this passage, the words broken for you are not part of the original text. En estos pasajes, la palabra o la frase donde dice, esto es mi cuerpo que por vosotros, ahí donde dice, es partido, que por vosotros es partido. The original text No simply está says, en el texto original. it says simply, this is my body which is for you. Dice que el texto original terminaba cuando él decía en el 24, esto es mi cuerpo, Which is for you. que por vosotros, o que es para vosotros. But it does not use the word broken in the oldest manuscripts. Pero en los manuscritos antiguos no tiene es partido. Okay, this is why some people misunderstand that the breaking of the bread is part of the ritual. Y por esa razón muchas personas creen que el quebrar el pan o el repartir el pan es parte del rito que se tiene que hacer. Now, en las historias de the feeding of the 5,000, Ahora, cuando se le dio a comer a los 5,000 or the feeding of the 4,000, o a los 4,000, it says in those same passages that Jesus gave thanks and he broke the bread and he gave it to them. dice en esos mismos pasajes que Jesús dio gracias y repartió, quebró el pan y repartió a las personas. And the reason he broke the bread on those occasions was in order to pass it out to the various individuals. Para quebrar el pan, o lo hacían para poder repartirlo. And this is exactly why he broke the bread in the Lord's Supper, just so he could pass it out. Y por esa razón él quebró el pan para poder repartir el pan durante la cena del Señor. The unleavened bread came in a large flat loaf. Porque el pan sin levadura venía en un pan aplastado, así amplio, And grande. so it had to be broken apart to pass out pieces to everyone. Entonces era necesario romper pedazos para poder repartirlos. So, don't be confused in thinking that the breaking is part of the holy ritual. Entonces no se confundan al pensar que el romper es parte del rito santo. Okay? Now, there are many meals in the New Testament where the bread was broken without any religious significance. Hay muchas comidas en los textos, en el texto antiguo, donde se participaban de muchas cosas que se quebraban, pero no tenían significado. El quebrar no tenía ningún significado. So, Jesús tomó el pan aquí en este versículo y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Si el pan es mi cuerpo, el pan es un símbolo de mi cuerpo. Porque este pan es el pan de aflicción. Deuteronomio 16, versículo 3. Es mi cuerpo. Es un símbolo de la aflicción de mi cuerpo en la cruz. Y después, en versículo 27, y tomando la copa. Sí, en Lucas es copa, pan, copa. Pero en Mateo es solamente pan, copa. ¿Sí? Porque la historia en Lucas comencía más temprano que la historia
en Mateo. ¿Entienden? Sí. Okay. So, en versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, mira en versículos 27, dado gracias, comparé versículo 26, bendijo. 26, bendijo, 27, dado gracias. Hay los mismos, ¿verdad? Y dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta sangre es para remisión de los pecados. Y el nuevo pacto es posible porque la muerte de Cristo y el sangre de Cristo es para la remisión de los pecados. Mira un pasaje en el Antiguo, Jeremías 31. Jeremías 31. 31. Sí, 31. Él dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Este es el solo pasaje en el Antiguo Testamento que habla concerniente el nuevo pacto, aquí, en Jeremías 31. Y en versículo 33, él dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos que dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. So, en sus Biblias, cerca de versículo 28, en Mateo, escribe Jeremías 31:34. El nuevo pacto. 31 y 34. Now, otro idea aquí en este versículo. Mira, el sangre de Cristo es derramada para remisión de los pecados, ¿verdad? ¿Es el sangre de Cristo necesario para remisión de los pecados? Sí, sin el sangre no es remisión, ¿verdad? Hebreos 9:22. So, la misma frase para remisión de los pecados es en Hechos 2:38. Bautizado para remisión de los pecados. So, si el sangre de Cristo es necesario para salvación, para remisión de los pecados, también bautismo es necesario para remisión de los pecados. Es la misma frase. En versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Subrayen en el reino de mi Padre en este versículo. Y también
en versículo 18. Haz el reino de Dios venga. Haz el reino de Dios venga. Y comparé este versículo con Lucas 14:15. Lucas 14:15, otra vez. Lucas 14:15. Abner, lee para nosotros. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Sí, es similar. Y recuerde Mateo 8, versículo 11. Otra vez, por favor. Hermano Ezra, Mateo 8, 11. 11. Dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ok, so la cena del Señor es para nosotros una anticipación de la gran banquete en el reino de Dios en el cielo. So cuando los cristianos se reúnen alrededor a la mesa de Cristo por los domingos en cada lugar en todo el mundo, es una grande anticipación de la gran banquete en el reino de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Un día ustedes y nosotros comerán juntos alrededor la mesa en el reino de Dios. Now then, Yes. anteriormente se hizo mención del versículo 18. Mhm. 22, 18 de Lucas. Lucas 22, 18. Aquí en el Ok, no vi el capítulo, pensé que solo había el capítulo. Sí, hasta que el reino de Dios venga. ¿Sí la frase? Sí. Gracias. Unos veces en las escrituras, en unos pasajes, el reino de Dios es una frase que describe la iglesia. Pero en muchos lugares, el reino de Dios es una concepción más grande que la iglesia. Unos veces en el Antiguo Testamento, la Biblia dijo concerniente el reino de Dios. Cuando Dios reina en los corazones de gente, la gente obedece a los mandamientos de Dios. En la oración de Cristo, Él dice, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí como en el cielo. Wherever God's will is being done, that's where His kingdom is. Y cualquier lugar donde la voluntad de Dios se hace, ahí se encuentra su reino. In the time of Jesus, in Luke 17:21, En el tiempo de Jesús, en Lucas 17:21, busca Lucas 17:21. Lee para nosotros, por favor, Francisco. Y me dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Okay, so el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Si Dios es el Rey, el Señor de nuestras vidas, el reino de Dios es presente. La oración de Jesús
es todavía una buena oración para nosotros, porque nosotros queremos el reino de Dios a venir entre de las vidas de más y más personas en el mundo, ¿verdad? Now, la iglesia es el reino de Dios, claro, pero la concepción del reino es broader than just the church. Es más amplia que solamente la iglesia. Because the Bible speaks of the reino de Dios in the Old Testament. Porque la Biblia habla del reino de Dios desde el Antiguo Testamento. Y también la Biblia habla concerniente al reino en la vida de Jesús. Y también la Biblia habla concerniente al reino de Dios en el tiempo de la iglesia. Y también la Biblia habla concerniente al reino de Dios en el juez y después, ¿sí? El juzga y después, en el judgment. Por ejemplo, en Mateo, En el capítulo 25, Mateo 25 y 34, es en el juicio, sí, el juicio. Él dice, entonces, eso es 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad que el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es el reino en el cielo, ¿verdad? So, el reino de Dios es pasada, ahora es pasado, es presente y es futuro también. En el presente, todas personas en el reino de Dios son en la iglesia también, ¿sí? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es el rey del reino de Dios, ¿sí? So when you read Kingdom of God in the Scriptures, you should read more there than just the church. Cuando uno lee reino de Dios en las Escrituras, uno tiene que entender más que la iglesia en esos pasajes. It's talking about God's rule in the lives of people. Está hablando del gobierno de Dios sobre cada persona en particular. Claro que sí. Ok, so la cena del Señor es una anticipación de la gran cena, la gran banquete en el cielo. Un pasaje muy importante en este respecto, mira, primero de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Particularmente, mira la última parte del versículo. Él dice así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Until He comes. ¿Sí? Hasta que Él venga, ¿sí? Don't forget the bell went off. Oh, I'm sorry, we're overtime, aren't we? A little bit. Okay, 10 minutos. Pues lo necesitaba. Sí.